Eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de 2000 años después, los 12 discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de estos 12. Eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. En este episodio el apóstol Tomás. Ya vamos en el séptimo apóstol de esta temporada. Este discípulo es conocido por muchos como incrédulo o catalogado como incrédulo. Pero al igual que todos los discípulos que hemos analizado en esta serie de episodios, Tomás tiene algo que enseñarnos, ¿no? Bastantes cosas, diría yo. Y algo que se me hace interesante para empezar es su nombre. Realmente no se conoce el nombre de Tomás. Cuando nosotros decimos Tomás entendemos que es un nombre, ¿no? Ya que muchas personas se llaman así. Pero en realidad Tomás significa gemelo en arameo. Y en los evangelios Tomás es conocido como Tomás el Dídimo. Es lo que se conoce como una tautología, cuando se dice la misma palabra en diferentes idiomas. Algo así como cuando nosotros decimos Abba Padre, ¿no? Estamos diciendo Padre, Padre. Entonces con Tomás era eso, el gemelo, gemelo. O sea, es curioso realmente, no sé qué piensen ustedes. Fíjate que yo siempre pensé que Tomás era un nombre propio, o sea, no un sustantivo, en este caso gemelo en hebreo o en arameo. Está interesante eso porque sí está esa percepción de que Tomás es como un nombre. Y de los 12 discípulos, el de Tomás es el único que no nos dan su nombre, a diferencia de los otros. Es como un misterio, ¿no? El hecho de que no se sepa cuál era su nombre, sino que era un gemelo y tampoco se cita en la Biblia quién era su gemelo, ¿no? Pero el apóstol Tomás, así llamado, aparece en los 4 evangelios, pero tiene una participación como más importante, podríamos decir así, o más relevante en el evangelio de Juan. Empezando por el capítulo 11, el versículo 16, donde se le da aviso a Jesús de que Lázaro acaba de morir y Jesús quiere ir, ¿no? a Judea, pero los discípulos se resisten a esa decisión de Jesús de volver a Judea, ya que los judíos lo están esperando para matarlo, ¿no? Para apedrearlo. Y entonces Tomás ve que Jesús está decidido a volver y es Tomás quien dice a los demás discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Se me hace una frase como muy parecida a lo que Pedro hace, ¿no? Por defender a Jesús ahí en el Getsemaní. Como otra parte, otra faceta de Tomás que no se presenta mucho. O sea, como muy decidido a, incluso por lo que dice vamos a morir con él, a ser entregado a la muerte. O sea, muy, muy confiado en lo que era Jesús y al mismo tiempo sin miedo, con valor. Con mucho valor, ¿no? Para enfrentar lo que podría acontecer ahí estando cerca de Jerusalén. Sí, de hecho, los discípulos sabían que los podían apedrear si volvían a regresar. Incluso ahí en el versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Pues todos tenían un cierto temor de regresar y pues enfrentarse a esa realidad, ¿no? Pero Tomás aquí nos muestra una persona de decisión y de convicción. Responde, vamos también nosotros para que muramos con él. Sí, sabiendo que ya lo estaban esperando para matarlo, ¿no? Era como casi, o sea, la decisión que hice, no, vamos a morir con él, ¿no? A ser uno con él. Con cierta valentía, ¿no? Valor a morir con el Mesías. Y en unos capítulos adelante, en Juan 14:5, ya durante la última cena, Jesús empieza a mencionarles que va a morir y que va a ir a un lugar, ¿no? O sea, que va a ir a un lugar, pero que ellos conocen el camino al cual Él va. Y es Tomás que creo que le debemos, o sea, qué bueno que hizo esa pregunta, ¿no? Porque Tomás le pregunta al Señor, Señor, ¿nosotros cómo pues sabremos cuál es el camino? Y Jesús le responde un versículo que es muy citado por nosotros y es un versículo muy hermoso, en el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que Tomás fue como el que no se quedó con la duda, como el que pregunta, aprende.
lo veo así. Entonces la pregunta que le hace Jesús, y como dijiste antes, le detona la respuesta a Jesús, tan conocida en la cristiandad y en todos los vínculos, en todos los círculos cristianos. Es muy célebre esa frase de yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo ahí relevante son esas tres palabras. El camino, lo que implica para ese contexto. Porque hoy nosotros estamos llenos de rutas, de vías, por aire, por tierra, por mar. Pero en ese momento un camino significaba mucho para las regiones del mundo, porque había muchísimo desierto, mucha inseguridad, no estaba tan poblado el mundo. Entonces una instrucción o un camino era una ruta ya trazada, ya segura, por donde mucha gente iba. Entonces yo soy el camino, o sea, es como decir yo soy la vía segura, dice Jesús. Y también cuando le dice la verdad, pues es una afirmación muy grande que hace Jesús, porque la verdad no es más que la realidad. O sea, es una afirmación que se refiere a la fidelidad de lo que es. O sea, está haciendo ese elemento Jesús de que Él es la verdad. Amén, muy cierto. Y qué bueno que quedó ese versículo, ¿no? Para poder citarlo y para poder experimentar a Jesús como ese camino, la verdad y la vida. Y otra aparición que tiene Tomás, que también se me hace importante, es en Juan 20, 24 al 29, que es la que ya todos conocemos, ¿no? Donde a Tomás se le anuncia la resurrección de Jesús y él se niega a admitir que resucitó, diciendo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después de que Tomás dice eso, Tomás toca con sus propias manos las heridas de Jesús, en las manos y su costado, y Jesús le recrimina, ¿no? Le dice que por qué necesitaba hacer eso para creer. Y es donde Jesús nos deja otra frase, otro versículo muy, muy poderoso, y es que dice: bienaventurados los que sin ver creen. Y este pasaje es donde prácticamente a Tomás se le asigna el nombre de incrédulo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues prácticamente ya todos los conocen como Tomás el incrédulo. Pero yo creo que no nada más él era el incrédulo, sino que todos los demás apóstoles también estaban pues con esa incredulidad, ¿verdad? Porque dice unos versículos antes, en el versículo 19, lo voy a leer: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, fíjense lo que dice: les mostró las manos y el costado. Lo mismo que le mostró a Tomás, se los mostró a ellos. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, no nada más Tomás tenía la incredulidad, sino también los otros apóstoles. Y bueno, y también los otros apóstoles tenían miedo, al igual que yo creo que Tomás. Y otra cosa es que el que no haya estado ahí, pues no quiere decir que haya tenido algún rechazo hacia lo que pasó, alguna inseguridad o un pesimismo. Yo creo que él, por su misma manera de ser, como ya lo vimos en los versículos anteriores, pues él no estuvo ahí, pero yo considero que él creía y sabía de la resurrección de Jesús. Sí, es gracias a esta como una duda. Yo lo veo, o sea, sí es una incredulidad, pero también es una duda sana, creo yo, o sea, desde mi perspectiva, porque es como que él sí quiere creer en lo que, como dices, ya cree, y no, de alguna manera algo subyace en él que sí cree que Jesús puede hacer eso, pero como que dice: hasta que no compruebe yo, específicamente habla de las llagas de Cristo, ¿no? De Jesús. Uh-huh. Y no sé si fue lo que quisiste decir, de que es como, si Tomás no hubiera preguntado eso, o no hubiera dudado, entre comillas, eso, pues nosotros tampoco tendríamos la certeza escrita de que Jesús tenía las llagas en las manos y en los pies, bueno, las heridas. O sea, de que su resurrección fue
tan esplendorosa, tan sobrenatural y todo lo que puede implicar este acontecimiento en la historia, pero también al mismo tiempo seguía siendo un hombre obviamente glorificado, un hombre exaltado, como ninguno antes y ninguno después, pero que seguía teniendo las marcas de la cruz y de los pies, y que es el que, por nuestra redención. Lo que quiero decir es que era el Jesús que sí murió y el Jesús que sí resucitó. O sea, no nos cambiaron a Jesús. Cierto. Ahí, sino que es Él. Con lo que están mencionando es que es algo como muy importante, ¿no? Porque, como decías, primero se les presenta a todos los discípulos con esas mismas señales, ¿no? Las marcas, pues, de la cruz. Y Tomás lo que pide, o sea, es curioso, ¿no? O sea, Tomás estuvo 3 años y medio con Jesús y no pide verle la cara o algo que identifique, ¿no? Como Jesús, sino quiere ver como las marcas de la cruz. Y creo que es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Al final esas mismas marcas de la cruz, o sea, cuando sentimos que Dios o Jesús dio su vida por nosotros y podemos experimentar, o sea, lo que Él padeció, o sea, con qué amor entregó su vida por nosotros, creo que ahí es donde también nosotros decimos como Tomás, ¿no? Señor mío y Dios mío. Y que al final, como menciono, o sea, qué bueno que quizá Tomás esperó o pidió esas pruebas de Jesús para que también Dios nos bendijera, ¿no? Como dice ahí, bienaventurados o benditos los que sin ver creen. Y esos somos nosotros, ¿no? Los que dice Pedro también, ¿no? En su epístola, que dice, bienaventurados los que le aman sin haberle visto aún. Sí, una vez más, Tomás vuelve a hacer una pregunta, ¿verdad? Si no veo. Y la respuesta, pues, de Tomás, al ver todo esto, dice, Señor mío y Dios mío, como ya lo dijiste. Y algo bien trascendental, lo que dice el Señor Jesús, lo vuelvo a repetir. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues con esto alabamos al Señor, porque pues nosotros somos los que no viendo creemos, ¿verdad? Porque nuestra fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que también queda como para analizar en los episodios que hablemos de Jesús más adelante, lo de la cruz. Esta parte de la resurrección, ¿no? Porque queda, no sé, a mí se me hace un poco intrigante el hecho de que Jesús resucita, o sea, de la muerte regresa a la vida, pero deja las marcas de la cruz, o sea, pudiendo restaurar su cuerpo perfecto. Y como lo mencionábamos en el episodio pasado, la muerte de los discípulos no se relata en la Biblia ni en los evangelios, pero históricamente sabemos que Tomás, llamado el Dídimo, predicó el evangelio en Partia y en gran parte de la India, donde provocando a algunos sacerdotes paganos, fue martirizado, atravesado por una lanza. Esto es algo histórico, ¿no? Partia es ahí la parte de Irán, o sea, era Persia, todo lo que el Imperio Romano quería contener hacia abajo. Es interesante porque Pablo y Pedro, el Espíritu los lleva hacia Asia Menor y después se van hacia Europa. Y aquí, como mencionas, Tomás se va hacia la parte sur de lo que era el Imperio Romano, donde era la parte más complicada, o sea, la parte más reacia y más fuerte. Y donde hoy en día se dan cuenta, la India sigue siendo un país totalmente, pues, idólatra y pagano en muchos sentidos. Yo encontré, porque la verdad es que esto sí es de buscar, que fue fundador de la iglesia, de la poca iglesia que hay en la India, y que incluso su tumba está en ese país, y que tiene una basílica como Santo Tomás en una ciudad que se llama Chennai. También hay un evangelio apócrifo, que cuando mencionamos los libros apócrifos, muchas veces no es que sean heréticos, sino que no entran obviamente en el canon bíblico, pero puede ser que hayan sido misivas de Tomás, o que hayan sido memorias, o que alguien más las escribió en base a lo que Tomás les contó. Pero bueno, eso no es tan relevante. Lo que es relevante para mí es que fue... A ver, aquí hay algo interesante, que fue un discípulo que dudó de alguna manera, que está categorizado como incrédulo, pero sin embargo el Espíritu lo llevó a la parte más violenta del Imperio Romano, o sea, la parte sur, donde los romanos ni siquiera querían pisar, o sea, porque es lo que hoy es Irán. Sigue ese problema. Y la India, o sea, es una región muy complicada, bélica, y aparte culturalmente, para que entre el evangelio es demasiado impenetrable. Yo estaba leyendo que en esa región de Pakistán y la India, una noticia de que quemaron viva a una mujer joven porque se había convertido al cristianismo.
O sea, sí sigue siendo dura y violenta. Entonces la muerte de Tomás, como mencionaste antes de que fue tan violenta, también nos habla de que no de una incredulidad de Tomás, sino de un hombre con dudas sanas por buscar la verdad. Porque por algo creo que Jesús los eligió, conociendo los corazones. Muy cierto. Y creo que aquí, para terminar este episodio, podríamos recapitular un poco, ¿no? Sobre qué podemos aprender de Tomás, o qué enseñanza nos deja la vida de Tomás. Y así como Tomás, que al ver las señales de los clavos y el costado del Señor, y al haber dicho Señor mío y Dios mío, él, cuando vio todo esto, él sufrió una transformación, y esa transformación lo llevó a predicar a los lugares donde ustedes ya comentaron. Y de esa manera también nosotros debemos de decir, nosotros ahora ya no lo podemos ver físicamente, pero espiritualmente sí lo vemos. Y podemos decir Señor mío y Dios mío, y pues continuar, al igual que Tomás, adelante, seguir adelante, predicar el Evangelio, ir a los lugares donde pues el Señor nos envíe o donde estemos, y hablar de este Cristo maravilloso. Y pues tomar como ejemplo a Tomás, que él hizo las preguntas, pero eran unas preguntas que dieron como respuestas por parte del Señor, unas respuestas que hasta hoy en día siguen prevaleciendo. Y siguen prevaleciendo, como dices, porque es la palabra de Dios, ¿no? Y está viva. Pero sí es como que importante. Yo no quisiera que categorizáramos, o al menos yo me quedaría con que Tomás no tenerlo como el incrédulo, ¿no? Sino tenerlo incluso como una persona que hacía las preguntas correctas para tener estas respuestas de Jesús que, como dice, siguen teniendo, o sea, siguen respondiéndonos a muchos creyentes. Y creo que incluso el hecho de que la Biblia no registre el nombre verdadero de este gemelo, creo que es como algunos autores dicen, o algunas personas, que todos somos su gemelo, ¿no? O sea, todos somos como Tomás. O sea, todos tuvimos un momento de incredulidad en nuestra vida, de no creer en Dios, y de repente Jesús se presentó a nuestra vida de alguna manera. Aún nosotros tres que estamos hablando, Jesús se presentó a nosotros de alguna manera que nos hizo confesar eso, ¿no? Ese Elí Adonai, ese mi Dios, mi Señor, y que ahora nos va a llevar como a muchos creyentes a cumplir el propósito por el que nos llamó, ¿no? Y en ese comentario que estás diciendo final, yo engancharía esto siguiente, porque esa misma duda sana que tuvo Tomás, hoy o históricamente muchas personas han tenido esa duda sobre quién es Jesús, y también qué es la vida o cuál es el sentido de la vida, y lo que respondió Jesús con base a las preguntas que hizo Tomás, sobre todo la de la última cena, de yo soy la verdad, pues es una pregunta que todo ser humano se hace. ¿Qué es la verdad? Y tenemos la respuesta en Jesús. Y después, ¿cuál es el significado de la vida? Y también tenemos la respuesta en Jesús. Y entonces, ¿quién es acaso Jesús? Podríamos preguntarnos, ¿no? Y Jesús mismo nos dijo, yo soy el camino. O nadie va al Padre si no es por mí. O sea, tenemos que la verdad, el camino y la vida solamente se concentran en esa persona que resucitó y que le mostró las marcas de la herida a Tomás, como comprobación de que tiene la capacidad de vencer la muerte, de transformar nuestras vidas, de darnos vida y de guiarnos al Padre. Parece, no sé, discípulo con pocas apariciones en la Biblia, pero con muchísima enseñanza de fondo. Y yo creo que los próximos episodios de los discípulos que restan, pues también nos van a dejar mucha enseñanza en cuanto a la obra de Jesús en diferentes caracteres y diferentes tipos de personalidades. Hasta aquí el episodio de hoy, y gracias por escucharnos, y esperamos que también hayan aprendido algo como para nosotros ha sido de gran aprendizaje y experiencia en Dios. Y si alguna vez han tenido alguna experiencia así como Tomás, pueden compartirla en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.